siempre hay hay un inicio y hay un final en esta cuestión. Entonces, así la vida. Recuerden entonces que estamos en el último día, en los últimos 45 minutos de la tarde, después de un break. Lo que hay es una evaluación. Esa evaluación consiste en determinar el precio, el costo al inicio de un activo inmovilizado. Una vez que usted determina el precio, el costo al inicio de un activo, un bien de uso, el ejercicio le presenta varias alternativas. Esas otras alternativas usted la tiene que justificar, como lo hemos estado haciendo con los ejercicios, con los talleres, citando, ¿no es cierto?, la fuente, en resolución 3, página tanto, ¿no es cierto?, párrafo. Entonces esto califica, no califica, eso. Entonces, debe entonces y mostrar, por supuesto, el desarrollo del ejercicio. Esa es la evaluación. Eso vale un 50%. Después tenemos una evaluación de verdadero y falso. Son 20 preguntas. Lo mismo, usted responde, ¿no es cierto?, con verdadero o falso. Ahí no tiene nada que justificar. Y estamos. 50 más 50 da 100 y tiene un 7. Bien, eso. Con respecto entonces a nuestro curso, de acuerdo a la materia, vamos a ir avanzando con esto que está aquí, ¿no es cierto? Ahí habíamos quedado acá. Entonces, este ejercicio como que lo habíamos explicado, pero lo vamos a volver a explicar. Vea usted, este es un instructivo, ¿no es cierto?, de primera adopción. Aquí está ordenadito. Esto está en el instructivo. Una municipalidad tiene un edificio respecto al cual determina que el sistema de ascensores debe ser reconocido como un componente. La recepción definitiva de la edificación y el edificio de su utilización por parte de la entidad ocurrió el 1 de enero del 2013, siendo el costo de compra e instalación del ascensor en 50 millones. Mientras que 50 millones. Mientras que el resto del edificio tuvo un costo de 550 millones. Entonces esto lo habíamos visto en Excel, ¿no es cierto? Y al 1 de enero del año 21 la apreciación es de 60.000. Se toma entonces el edificio como un todo, se divide por el número de años, 80, y se multiplica por el año utilizado. Eso me da una depreciación entonces acumulada de 60 millones. Entonces, al 1 de enero del 2021 tenemos que ajustar este edificio, dado que la depreciación es por componente. Entonces, eso lo vamos a hacer. Entonces, la vida útil del edificio son 80 años. Y ahí, ¿no es cierto?, vamos a usar la pluma. Ahí, ¿no es cierto?, 80 años. Luego la depreciación acumulada del edificio son como se conoce, que el precio es 550 millones dividido por 80 años por el periodo usado. Eso me da 55 millones. El ascensor se le asigna una vida útil de 16 años. Entonces, llevamos el ascensor a su inicio, ¿no es cierto? Lo depreciamos por los 16 años, lo multiplicamos por los años utilizados. Eso me da un valor. Entonces, ¿cuál es la depreciación acumulada del edificio? Entonces, tenemos ahí
¿no es cierto?, son 60 millones. Pero si usted toma estos dos valores, ¿no es cierto?, son 70, 80. Y entonces la diferencia es 20. ¿Cuál sería la depreciación acumulada del edificio si hubiera utilizado desde el inicio el enfoque por componente? Bueno, ahí está, ¿no es cierto? 25, 55 más 25 me da 80. Entonces la diferencia es 20. Y entonces tenemos que registrar la contabilidad y ahí está, por efecto de primera adopción, usamos la cuenta de ajuste de primera adopción a depreciación acumulada. Entonces, y siempre nosotros tenemos que hacer el siguiente cálculo o la mayorización, si usted quiere, ¿no es cierto? Tenemos los 600 millones, el activo, el edificio, ¿no es cierto? El edificio, ¿no es cierto? Era 600 millones con el ascensor, ¿no es cierto? Más su depreciación acumulada y ahí, y la anterior era, ¿no es cierto?, ¿cuánto tenía de depreciación acumulada? De 60, ¿verdad? 60 millones. Entonces, el nuevo valor libro del activo me da 60 millones, 20 millones, 80, me da 520 entonces. Y ajustamos. Entonces, esta cuenta que está aquí, ¿no es cierto? Cuando yo hago ahí la mayorización, ¿no es cierto? Tengo, ¿no es cierto? Tengo los 20, ajuste por primera adopción, por primera adopción, ¿no es cierto? Esa cuenta hay que controlarla, ajuste de primera adopción, porque va a tener cargos y abonos, muchos cargos y abonos, que después yo voy a necesitar. Este puede ser un saldo acreedor, por ejemplo. Eso significa que la adopción por primera vez implica un aumento patrimonial. Sin embargo, cada una de estas partidas, ¿no es cierto? Cada una de estas partidas representan un ajuste que usted podría necesitar en algún minuto. Por ejemplo, un ajuste de las cuentas por cobrar, un ajuste por las cuentas acreedoras, proveedores, por ejemplo, que usted al no cumplir el requisito, la definición, usted lo va a dar de baja y lo va a llevar en esta cuenta ajuste por primera adopción. Sin embargo, después puede aparecer alguien a pagar la cuenta o ustedes deciden pagar una deuda. Entonces, va a tener que usar la cuenta a ajuste por primera adopción. Entonces, esa cuenta no es infinita, esa cuenta en algún minuto desaparece. 4 o 5 años, como es la experiencia que todos tenemos. Después de ese periodo se tiene que ajustar a resultado acumulado. Ojo, eso lo señala la normativa. No es un tema empírico, sino que es una recomendación de la propia norma. Así que eso, usted atento con ahí. Yo creo que aquí hay que asignar una persona al analista de cuenta, tener clarito los ajustes por primera adopción. Activos y pasivos que se pueden reconocer durante un plazo mayor. Bueno, ya sabemos, ¿no es cierto?, que este instructivo deja, ¿no es cierto?, algunas partidas pendientes de hacer convergencia y eso facilita muchísimo
digamos, las prioridades, porque se va a dedicar a los bienes de uso, ¿no es cierto?, a los instrumentos financieros, a los pasivos, y dejar pendiente el tema de los bienes nacionales de uso público, donde exista el control, ¿no es cierto?, ahí, ¿no es cierto?, activos intangibles generados internamente, activos concesionados, y sus pasivos asociados, y planes de beneficios, y otros. Ese es un tema. Yo les puedo contar que en el mundo privado este es un tema, porque las empresas que tienen más de 100 trabajadores, la cuenta, el pasivo beneficio de los trabajadores es una cuenta que hay que calcular bien, porque es un reconocimiento de una obligación. Entonces, es el valor actuarial ¿no es cierto?, del pasivo. Y ahí se incorporan, bueno, todos los beneficios de los trabajadores. Y en el sistema de la salud es aún más complejo, porque tiene muchísimos beneficios. Y bueno, eso. Convergencia del plan de cuentas. Entonces, el mismo instructivo me va dando, ¿no es cierto?, me va indicando cuáles son las cuentas que se eliminan y cuáles son las cuentas que se reclasifican. Entonces, ahora, en el 2021, cuentas eliminadas y reclasificadas. Bueno, hay nada que hacer, hay que seguir el instructivo. Cambios del catálogo de cuentas, creación de nuevos conceptos. Y ahí tenemos la propiedad de inversión, que me interesa mucho. Las propiedades de inversión son bienes, son activos no corrientes, que son utilizados por terceros y que a la municipalidad le genera ingresos o plusvalía. No necesariamente tiene que ser por ingreso, también puede ser por plusvalía. O sea, usted tiene un terreno que no lo requiere, que su historia lo compró o se lo donaron, qué sé yo, y ahí está. Entonces, eriazo. Y ustedes saben que los terrenos eriazos pagan contribuciones. Entonces, usted no quiere pagar contribuciones y ¿qué es lo que hace? Se lo entrega, por ejemplo, ¿no es cierto?, en comodato a un club deportivo, por ejemplo, o a un, qué sé yo, algo parecido, una junta de vecinos, para que lo use, que haga eventos. No le genera ingresos, pero las contribuciones los pagan ellos, por ejemplo. Es un ejemplo. Entonces, propiedades de inversión. Ahora, las propiedades de inversión, atención con eso, las propiedades de inversión lo usa otro, por lo tanto usted tiene que reclasificar ese activo si es que se encuentra en bienes de uso. Los bienes del patrimonio histórico pasa lo mismo, ¿no es cierto? Son activos que usted va a tener que levantar. Si usted tiene el control, ¿no es cierto?, va a tener que levantar eso y valorizar y asignarle, ¿no es cierto?, un código que está en el plan de cuenta. Y esa valoración, si es confiable, ese es el valor razonable, ¿no es cierto?, un valor tasado. Si no es confiable, usted le asigna un peso. Entonces, ese peso le sirve a usted, el hecho de tenerlo en la contabilidad, le permite a usted que en algún minuto, si la municipalidad decide, ¿no es cierto?, una reparación mayor, un mejoramiento, ¿no es cierto?, todos esos conceptos son capitalizables. Entonces, puede activar ese desembolso en este bien patrimonial, histórico, artístico, científico o cultural. Es el alcance de registrar el activo en un peso para poder después
capitalizar aquellos desembolsos que significan una mayor, un mejor servicio público, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no es cierto? Si el patrimonio, ¿no es cierto?, está dañado, está deteriorado, a la gente no le gustan las cuestiones feas, entonces, la municipalidad no se preocupa de esta cuestión. Entonces, hay montos que son altos y que se pueden capitalizar. Y aquí también tenemos nuestro famoso deterioro acumulado de activos intangibles, de bienes de uso depreciable, ¿no es cierto?, maquinaria, etc. Entonces, esa cuenta de deterioro acumulado. Entonces, es una cuenta que se agrega después, y esta parte es importante, después de la depreciación acumulada o amortización acumulada. Entonces, el código de subgrupos que se modifica su denominación. Cuentas que modifican su denominación. Bueno, ahí tenemos otro activo financiero a corto plazo, una cuenta que se crea, ¿no es cierto? Edificaciones de inversión, ahí cuenta suspendida y que se reactiva su uso. Aquí tenemos cuentas que se eliminan, ahí y ahí. Entonces esto está como relativamente siguiendo el instructivo. Yo insisto, mire, ¿se acuerdan nosotros cuando éramos niños? Bueno, algunos no se deben acordar, pero nos regalaban cositas para armar, ¿no es cierto? Rompecabezas, ¿no es cierto? Y estos juegos, los Legos, y así, un conjunto. Y en el colegio también nos enseñaban a hacer dobladas, ¿no es cierto?, con papelito y hacer una figura y todo eso. Uno cuando es niño es muy inocente o tal vez no nos explican bien el alcance que tiene esas pequeñas cosas. La vida está construida de esa forma. Yo recuerdo que en la televisión cuando usted le dice, hágalo usted, y bueno, si usted no hizo esas manualidades cuando pequeño, las perdió. Entonces cuesta muchísimo. Eso, hágalo usted, cuesta muchísimo. Uno destruye mucho tratando de hacerlo. Pero en realidad cuando el niño nunca desarrolló esa habilidad. Lo mismo que el papel. Yo veo cada vez en los supermercados, no se crean, yo no voy al supermercado a comprar, pero me gusta ir para observar mucho. Y, por ejemplo, lo que yo observo, no sé si ustedes han visto las bolsas de basura, las bolsas plásticas, ¿cierto? Usted una cosa pequeñita, al final saca una tremenda bolsa. Y todo es por el doble que tiene, ¿no es cierto? La forma en cómo se dobla el nylon. Y así con muchas cosas. Entonces uno recuerda la juventud cuando a uno le enseñaron a hacer esas cuestiones. Y bueno, uno no cree en eso, por eso no se entusiasma. El tener habilidades, y eso reduce espacio, reduce costos, reduce... ¿Han visto cómo son las sandías? Las sandías son medio ovaladas, ¿no es cierto? Bueno, el transporte de la sandía es carísimo porque hay mucho espacio ocioso. Se van perdiendo espacio. ¿Y por qué cree usted que los contenedores son rectángulos? Bueno, porque no se puede perder espacio en una embarcación en que traslada productos de un continente a otro. Entonces, todo se traduce en costos. Entonces, nosotros tenemos que andar permanentemente buscando disminuciones de costos, porque ahí está la situación. Entonces, para poder obtener o tener liquidez, es que nosotros tenemos que reducir costos, porque conocemos el ingreso. Y el costo tenemos que estar siempre reduciendo, ¿no es cierto? Por eso estamos siempre apagando la luz,
cerrando las llaves del agua, el gas también, ¿no es cierto? El gas en la cocina no está con el gas encendido todo el día, usted lo usa solo para cocinar, para calentar agua y corta eso. Entonces, esos son reducciones de costos. Eso sí que lo sabemos bien. ¿Por qué? Porque a final de mes no nos va a llegar el dinero o no nos va a quedar dinero si gastamos demasiado. Eso lo tenemos claro, pero estas cuestiones de producir al menor costo posible no lo tenemos desarrollado. Y eso parte desde un principio. Bueno, vamos viendo entonces instrucciones de primera adopción. Este es un documento que ustedes deben tener y vamos a contestar las 5 preguntas. Bueno, les voy a informar algo que salió hoy en el diario, ¿no es cierto? Se está pidiendo la quiebra de la asociación, ¿no es cierto? Esta asociación de municipalidades que crea las farmacias populares, ¿no es cierto? Por la empresa proveedora. Entonces, ahí, de acuerdo a lo que y en el contexto que hemos conversado, ahí ustedes ven cómo funciona el mercado. Ya tenemos otro caso, bueno, hay muchos, pero los que están recientes, ¿no es cierto? Usted busca en Google, entra ahí, ¿no es cierto? Demanda a la Asociación de Municipalidades por no pago de factura, 1.300 millones de pesos. Y ahí hay una cadena de empresas privadas que están a punto de quebrar por estas facturas no pagadas. Entonces, y ahí entonces nace la justicia, se pide el pago, se hace el cobro ejecutivo y finalmente estamos en los tribunales cobrando y piden la quiebra. Pero ya sabemos que no es posible, yo no sé, pero de acuerdo a lo que a lo mejor algún abogado que esté en este curso o alguien que conozca, sí, yo creo que la suerte de una asociación de municipalidades con el objetivo de crear una farmacia popular puede quebrar. Yo creo que sí. Perdón, yo creo que no. Yo creo que no, dado la naturaleza. Entonces van a tener que buscar otra solución. Ahora, ahí funciona el mercado, se fija, para todas las reglas son las mismas. Y esto le genera un tremendo daño de confianza a los mercados. Y esto va a generar, ¿no es cierto?, que las farmacias populares, el proveedor, va a tener que exigir, por ejemplo, pago contado o boletas de garantía, va a subir los estándares para hacer negocio con las municipalidades si no pagan. Y por supuesto, esto arrastra otras cosas como el tema inmobiliario, como el tema, por ejemplo, la probabilidad de comercializar el gas y lo que usted quiera hacer como municipalidad. El mercado va a exigir más garantías, como por ejemplo el pago a contado, o boletas de garantía, o seguros de por medio, etcétera. Y al final eso encarece el producto final. Entonces, por eso es importante leerse en la resolución 3, sobre todo, en la parte donde está la valoración, ¿no es cierto?, los conceptos del valor razonable. Con eso usted tiene que trabajar en mercados, insisto, es abierto y las leyes son para todos. Así que bueno, es una mala noticia, pero hay que conversarla usando el contexto en que estamos, ¿no es cierto?, el tiempo que estamos. Así que ya me imagino que cómo estará en ese balance, ¿no es cierto?, una cuenta impaga y en las notas estarán, ahora el 31 de diciembre, estará como informando en que ha sido notificado de la demanda. Entonces eso, los usuarios, al ver eso,
claramente retiran el interés de hacer negocios con la municipalidad o con todas las organizaciones que están bajo este tipo de organizaciones. ¿Vale? Así que eso. Bueno, vamos por las preguntas. Hay que usar el instructivo. Hoy día va a ser bien movido este asunto porque La 1 es verdadera ya, y está en el oficio que envía la Contraloría en el párrafo segundo. ya, Sí, en el oficio de E 12.203 de 2020. perfecto, 18 de junio del 2020, el párrafo segundo. muy bien. Muy La bien. 2 es verdadera. Párrafo 3 del mismo oficio. Ya, muy bien. La 3 3 es falsa. Letra C, página 5, oficio 12.203. Yo lo tengo como Eh, página 3, letra C. No Sí. disponga, dice. En capítulo 1, ajustes, primera opción. Letra Eso, C. muy bien. Muy bien. Ya, La 4, falsa. Página 3, letra C, letras A y B. Exacto. ya. Y la Y la 5. 5, verdadera. Página 3, número 4. Muy bien. Ya. Entonces, ahí. Ahí estamos. Bien. Entonces, las herramientas para la implementación de la norma en la municipalidad. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, el oficio 36.796, donde se imparte instrucciones al sector municipal, y el 64.827, ¿no es cierto?, del 20, ahí imparte instrucciones al sector municipal sobre el ejercicio contable del 2021. Y nuestro, ¿no es cierto?, documento 101.166 del 30 de abril del 2021. Este instructivo, el 36.796,
tiene por objetivo dar directrices previas al inicio del ejercicio contable presupuestario año 2021 para que las municipalidades del país puedan adoptar sus sistemas contables a los nuevos requerimientos normativos. Bueno, ahí es cuando uno llama, ¿no es cierto?, a la empresa de software y le pide, por ejemplo, la modificación o la incorporación del nuevo plan de cuenta con los requerimientos que cada una de las partidas requiere, como por ejemplo, ¿no es cierto?, los bienes de uso depreciable. Ahí el software va a pedir o va a preguntar, ¿no es cierto?, bajo qué método usted valoriza posteriormente el activo. Entonces usted le va a colocar ahí al costo. Entonces, si es así, usted tiene que agregar, ¿no es cierto?, un dato, una información que el sistema no lo tiene. Usted lo tiene y va a tener que ingresar ese dato y probablemente el sistema va a calcular el deterioro. Y si tiene deterioro, probablemente contabilice automáticamente deterioro usando la cuenta de resultados a deterioro acumulado del activo que está midiendo. Es algo parecido al tema de la corrección monetaria, cuando usted le agregaba los factores de corrección monetaria, como ya tenía identificado aquellos activos que aplican corrección monetaria, entonces el sistema calculaba y le generaba un registro contable. Bueno, acá espero que sea igual. Homologación de cuentas y saldo. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, también las municipalidades tendrán que reflejar los saldos de apertura conforme al nuevo plan de cuentas, ¿no es cierto?, para lo cual deberán ceñirse a lo instruido en dicho documento. Las municipalidades tendrán que reflejar los saldos de apertura conforme al nuevo plan de cuentas. Los saldos iniciales, las municipalidades deberán informar los saldos iniciales de las cuentas de activo y pasivo al 1 de enero del 2021, mediante el balance de comprobación y de saldo. Y después entonces también tenemos, ¿no es cierto?, que cualquier, ¿no es cierto?, aquí tenemos una planilla Excel para informar, ¿verdad?, a la Contraloría General de la República. Activos y pasivos, ajuste de activos y pasivos. Bueno, Bien. todos estos ajustes entonces tenemos que tenerlo considerado, ¿verdad? Luego tenemos nuestro siguiente documento, el 64327, donde se imparte instrucciones al sector municipal. Vea usted la fecha, al 30 de diciembre del 2020. La apertura de las cuentas deudores y acreedores presupuestarios, los ingresos por percibir y deuda flotante, uso de cuentas, ¿no es cierto?, que indica el instructivo, invariabilidad de los saldos iniciales e incorporaciones de activos en bienes de uso. Sabemos que este tema de las 3 UTM, ¿no es cierto?, es un requisito mayor o igual a 3 UTM. 3 UTM son algo así como 160.000 pesos. Entonces, ahí, pero también tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay activos que tienen una duración más allá de un periodo y que valen menos de ese monto. Por ejemplo, una impresora. Pero el texto me resuelve ese tema con esto que habla se puede aquí, ¿no es cierto? El valor total de cada adquisición corresponde al grupo de bienes que se trata, grupo homogéneo de incorporación. Entonces yo puedo, ¿no es cierto?,
hacer grupos homogéneos y puedo entonces controlar esos ítems o esos activos. Ahí. Informando, ¿no es cierto?, a la Contraloría General. Registro auxiliar y pasivo. Profesor, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? En la clase anterior vimos en una parte que cuando había una diferencia considerable y hablaba de 15 UTM, en el caso de la existencia, teníamos que informar a la Contraloría de esta situación. ¿15 UTM estaba bien el valor? Es que Si está 15 en la UTM está en la 15 presentación. Sí, es 15 que yo UTM, consideraba que era poquito. ¿cuánto es 15 UTM? Eh, ¿Son 700? Sí, como 700.000. Claro. Sí, eso es. O sea, tendríamos que estar revisando a la Contraloría. Claro, ojo que yo creo que, bueno, el espíritu es que haya, al inicio de esta cuestión, haya una retroalimentación, pero tú entenderás que preguntar por ese tipo, por esa variación, O sea, la Contraloría se va a llenar de preguntas así o va a de ser. informes. ¿Te fijas? Entonces, es como impuesto interno, por ejemplo, hay una ley que nunca se usa. En la ley de donaciones, por ejemplo, con fines culturales, en la ley de donaciones con fines culturales dice, ¿no es cierto?, que de los certificados, uno va para el donante, uno para el donatario, que es la fundación, el otro va para impuesto interno y el otro va para el Ministerio de la Cultura. Entonces, ese certificado para impuesto interno nunca se entrega a impuesto interno, porque tú vas para allá con los certificados y dices, no, que ese lo usted, si yo lo necesito, se lo pido. Entonces, hay cosas que están escritas, pero que no son aplicables. Entonces, podríamos tener una parecida, pero yo creo que al principio esto se va a ir después. La responsabilidad se va a ir, no me informe, te va a decir la Contraloría en los próximos años, pero guarde el documento por mientras. Si yo lo Claro, necesito, te lo voy a comprobable. pedir. Eso, Ok, gracias. bien. Bueno, ahí estamos. Registros auxiliares de activo y pasivo. Los municipios deben cautelar que los registros auxiliares de los subgrupos de activo y pasivo, tales como las cuentas por cobrar, la existencia, bienes de uso depreciables, bienes de uso no depreciables, costos de inversión y cuentas por pagar, sean consistentes con los saldos contables respectivos y cualquier diferencia detectada debe ser regularizada durante el presente ejercicio 2021. Entonces, claramente, ¿no es cierto?, dice ahí, sean consistentes con los saldos contables respectivos. O sea, yo tengo que tener el detalle de las cuentas por cobrar, de las cuentas por pagar, ¿no es cierto? Como cualquier empresa que tiene, por ejemplo, un saldo de cuentas por cobrar de 100 millones, bueno, el auxiliar me presenta el número de la factura, el RUT del cliente y el monto. Entonces, y eso van a tener que hacer ustedes. Lo mismo un proveedor. Si yo termino el periodo con un saldo de proveedores por 150 millones, bueno, el auxiliar tiene que decir 150 millones. Entonces, eso. Entonces, en una revisión fiscal, en una auditoría, uno toma esos datos y circulariza con los clientes. Es verdad que usted al 31 de diciembre, o dígame al 31 de diciembre cuánto le debe a la municipalidad. Y acá, o cuánto usted le debe a la municipalidad. Entonces, eso tiene que haber consistencia. Y esa trazabilidad de la justificación del saldo hace entonces que la información financiera sea de calidad. Eso. Bueno, instructivo también, ¿no es cierto? Tiene
estos documentos que nos permite entonces, ¿cierto? Informar. Tenemos los informes presupuestarios. ¿Cierto? El informe 2, ¿no es cierto? Informe de actualización presupuestaria. Y así sucesivamente. Este oficio 101-166 del 2021, vean la fecha, estamos en el 2021 y este documento complementa instrucciones a las municipalidades para el ejercicio contable. Y nuevamente aquí, ¿no es cierto?, nos hace ver el tema de la resolución 3 y el documento que habíamos visto recién, el 12203, ¿no es cierto?, la norma de errores. Y habíamos visto, si ustedes recuerdan, la norma de errores. ¿Qué dijimos? Dijimos que los errores se corrigen, ¿no es cierto?, en los saldos iniciales, resultado acumulado, una cuenta patrimonial. Entonces, los errores de periodos anteriores se registran en los saldos iniciales, en la cuenta de resultado acumulado, en el periodo en que se encuentra el error. Entonces, eso no se puede olvidar, jamás. Bueno, ¿qué son los errores? Son omisiones o inexactitudes de información fiable que está disponible al momento de registrar movimientos financieros o económicos o de presentar estado financiero. Entonces, contabilización errónea, ¿no es cierto?, efectuada durante el año 21. Bueno, esto se corrige en el mismo periodo en la cuenta que sufre el error. No utilizamos aquí la cuenta de resultado acumulado. Aquí usamos la cuenta que, ¿no es cierto?, que se ajusta en la misma cuenta del periodo, dentro del periodo, al final del periodo. Entonces aquí esto va a una cuenta resultado acumulado. En cambio aquí, en la cuenta que ¿no es cierto?, la genera. Los ajustes de errores de años anteriores y del ejercicio actual relacionados con cuentas representativas de movimientos financieros no presupuestarios. Entonces, como yo les digo, se registra, si son de periodo anterior, en la cuenta de resultados acumulados. Si son del periodo, se ajusta en la cuenta, ¿no es cierto?, correspondiente. Y estamos. Ajuste de errores cuya regularización no implica ejecución presupuestaria en el presente ejercicio. Entonces, ajuste de primera adopción de la normativa contable. Entonces, de acuerdo al instructivo de primera adopción, los ajustes de activos y pasivos producto de la primera adopción se registran aquí, en la cuenta 311, que eso ya lo habíamos visto. Entonces, y yo le había señalado que esta cuenta de adopción por primera vez es una cuenta que va a tener muchísimo movimiento y ustedes van a tener que dedicarle tiempo en su análisis, porque va a sufrir ajustes posteriores en el año 2002, 2003, 23, 24 y así sucesivamente. Acá tenemos este instructivo, tiene, ¿no es cierto?, anexos. El anexo 1, ¿no es cierto?, muestra la contabilización de deudores presupuestarios no registrados en años anteriores. Es un ejemplo.
Esto está en el manual de procedimientos contables, ¿no es cierto? El oficio 59.549 del año 20. Y yo encuentro, en mi opinión personal, pero yo encuentro que es un excelente texto para no errar, para no equivocarse, para ser eficiente. Entonces, si usted tiene el manual de procedimientos contables con las partidas, ¿no es cierto? Entonces, donde tiene la denominación de la cuenta, tiene el código de acuerdo al plan de cuenta. Entonces, y además, si usted busca un poquito más abajo, va a encontrar que tiene explicaciones. Entonces, y hay que acostumbrarse a trabajar con el texto. Dejar de trabajar con la memoria, trabajar con el manual, y así usted no se va a equivocar y va a ser mucho más eficiente. Entonces, en este documento tenemos otro registro, ¿no es cierto? Regularización de acreedores presupuestarios no contabilizados en años anteriores. Bueno, movimiento, ¿no es cierto? Tenemos ahí, ¿no es cierto? El balance de apertura y el ajuste y su explicación. Errores. Corrección de, en el anexo 2 tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo se emite el informe, ¿no es cierto?, a la Contraloría. Entonces, ahí hasta tiene un modelo para comunicarse. Entonces, después tiene una planilla Excel donde completa las cuentas, ¿no es cierto?, para explicar el ajuste a la apertura. Bien, vamos entonces por estas 5 preguntas. Herramientas para la implementación de la NISP en municipalidades. Oficio 101.166. Entonces el oficio, ¿no es cierto? Este es muy cortito. Sí. 6, 7. Corrección de errores.
¿Verdadera la primera? Ya. Párrafo tercero. Ok. Página. 1. Ok. Página 1. Bien. La 2. Verdadera. Página 2, número 2. Ya, muy bien. La La 3, falsa. Página 1. Perdón, número 1. falsa. Falsa. La 4. Falsa. La 5. Verdadera. Página 3. Segundo párrafo. Ya. ¿Alguien dijo la 4? Falsa. ¿Ya? ¿Dónde dice eso? Se me perdió el párrafo. Lo busco al tiro. En la página 1, en norma de errores, en el número 1, contabilización de errores efectuados durante el año 2021. En la 4. Dice no requiriendo autorización. Claro. Exacto. A continuación del punto. Bien, vamos al plan de cuenta. Nuestro plan de cuenta, ¿no es cierto?, está en el 11061. Ahí, ¿no es cierto? Aprueba plan de cuenta. Vimos, ¿no es cierto?, este instructivo donde nos señala las cuentas, ¿no es cierto?, las cuentas que hoy día, a contar del 1 de enero del 2021, vamos a utilizar. Esto es a contar, ¿no es cierto?, del 1 de enero del 2021. Entonces, la primera modificación es el plan de cuenta con las características que se deben
introducir en cada una de las partidas. Entonces, este es un documento nuevo, ¿no es cierto?, reciente, 15 de junio del 2020, no tiene más de 1 año y medio, y entonces ustedes deben ir trabajando con este plan de cuenta prácticamente todo el año 2021. Entonces, este documento nosotros tiene, ¿no es cierto?, ciertas características ahí. Entonces, que vamos a ver, y es obligatorio para todas las municipalidades. Entonces, volvemos, ¿no es cierto?, en su estructura funcional del sistema de contabilidad, ¿no es cierto?, para las municipalidades, y entonces los recursos y obligaciones, el debe y el haber. Entonces, obligatoriedad del plan de cuentas. Entonces, la Contraloría, este es un documento elaborado y presentado para las municipalidades por la Contraloría General de la República. Y lo que hacemos nosotros entonces es acatar. Recuerden ustedes que hay una razón de ser en esta cuestión, digamos, que por mandato de la Contraloría es la encargada de elaborar el estado financiero de la nación. Por lo tanto, ella es la que elabora las políticas para el sector público. Entonces, a través de la resolución 16, a través de la resolución 3 para las municipalidades. Entonces, ¿qué tenemos ahí en la resolución 16 y en la resolución 3? Las políticas. Entonces, el plan de cuentas, lo mismo, lo elabora la Contraloría para el sector público y para el sector municipal. ¿Y por qué? Porque consolida un solo plan de cuenta para todos, y entonces tenemos una consolidación amigable. Esa es la razón, porque es ella la que consolida, y la normativa dice que quien consolida es la matriz. En este caso sería, estoy haciendo un comparado con el mundo privado, en este caso sería la Contraloría, pero es por mandato, ¿no es cierto?, por mandato de la propia ley. Entonces, esta estructura del plan de cuenta está, ¿no es cierto?, se subdivide en título, grupo, subgrupo, nivel 1 al 5. Y aquí, ¿no es cierto?, tenemos este tema, recursos y obligación. Entonces, este plan de cuenta obedece a la necesidad de reestructurar el actual cuerpo normativo con el propósito de que se puedan registrar las operaciones contables conforme a la resolución antes mencionada. Y entonces, esta parte, las características del manual, ¿no es cierto?, es que, bueno, la denominación. Y cuando nosotros vemos, ¿no es cierto?, la denominación, tenemos que leer esta parte. Y esto usted lo asimila con la resolución 3. ¿No es cierto? Entonces, con esa resolución 3, usted esto lo completa la denominación, porque dadas las características que tenemos, ¿no es cierto?, es un resumen muy comprimido, atomizado, ¿no es cierto?, comprende los recursos disponibles, comprende los recursos de fácil poder liberatorio en moneda nacional. Ok, eso estamos, ¿no es cierto?, el activo disponible. Disponibilidad en moneda nacional, comprende los recursos disponibles en moneda de curso legal que se encuentra en caja o en banco. Entonces, si usted va a la resolución 3, y esto es importante porque a veces nos quedamos pegados, ¿no es cierto?, en cuestiones que están escritas, entonces no vale la pena insistir en cosas que están definidas.
no da para perder el tiempo. Entonces, esto está en la página 165, estado de flujo efectivo. Y ahí, ¿no es cierto?, en el párrafo 2, en la página 165, dice, los equivalentes al efectivo se tiene con el fin de cumplir con los compromisos de pago a corto plazo, más que para su inversión u otros fines. Para que una inversión se considere como equivalente al efectivo debe poder ser fácilmente convertible en una cantidad determinada de efectivo y está sujeta a un riesgo insignificante de cambio en su valor. Por tanto, una inversión será equivalente al efectivo cuando tenga un vencimiento próximo, por ejemplo, 3 meses o menos desde la fecha de adquisición. Ese es el equivalente efectivo. Y el efectivo, ¿no es cierto? La información sobre los flujos de efectivo proporciona a la municipalidad y a los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la municipalidad para generar efectivo y equivalente al efectivo, así como la necesidad de utilización de esos flujos de efectivo que ésta tiene. Entonces, yo me acuerdo en este minuto, ¿no es cierto?, el caso, entonces, cuando yo tengo efectivo, lo que hemos leído es que el efectivo es dinero que se necesita justamente para el funcionamiento de la entidad. Entonces, yo tengo que procurar como buen administrador financiero que mi efectivo cubra las necesidades no del mes, sino que a lo menos de los próximos 3 meses. Entonces, el flujo de caja tiene que cuadrar, tiene que ser dinámico. Si yo compro y estoy comprando 90 días, yo me tengo que asegurar que a 90 días voy a tener la liquidez para pagar. Entonces, ¿qué definimos por liquidez entonces? La caja, el saldo de la cuenta de la cartola bancaria, ¿no es cierto? Y fondos por enterar al fondo común municipal. Bueno, y así. Entonces, lo mismo con los pasivos acá, ¿no es cierto? Deuda corriente. También sabemos que la deuda corriente es un tema de que hay que preocuparse. Entonces, en realidad, ser administrador financiero es un tema, un manejo de dinero, de liquidez. Entonces, deuda corriente comprende las obligaciones de pago por concepto de adquisiciones de bienes y servicios, impuestos y administración de recursos de terceros. Entonces, lo mismo, si yo voy, ¿no es cierto?, a la resolución 3, ¿no es cierto?, complemento la definición. Y eso es lo que hay que manejar. Recuerden que yo siempre le he pedido a ustedes que el manejo contable en horario laboral hay que forzarlo para lograr finalmente una conversación técnica. Cuando uno llega a la municipalidad a conversar con los contables, entonces es mucho más fluido la comunicación y se entiende lo que se dice. Entonces, eso uno se tiene que asegurar. ¿Y cómo logramos la comunicación eficaz en contabilidad? Bueno, leyendo los textos, conociendo las definiciones. Entonces, una deuda corriente es una deuda de corto plazo. Cuando se habla de deuda corriente, se habla de deuda de corto plazo. Cuando hablamos de recursos disponibles, son documentos que tienen o están disponibles en efectivo o tienen una recuperación dentro de 90 días. Eso significa disponible. Si es 120 días, no es un documento que esté dentro de la disponibilidad. Eso. Entonces, por eso el lenguaje es muy, muy importante. Entonces, no, si está disponible. ¿Y cuándo? En 4 meses más. Entonces no está disponible.
No, si está disponible. Y entonces la persona insiste, oye, pero si, bueno, para ti estará disponible, pero para lo que nosotros queremos no está disponible. La norma es clara. No más allá de 90 días. Entonces, lo mismo que una deuda corriente. Una deuda corriente es algo que tú vas a pagar, ¿no es cierto? Dentro del periodo, ¿no es cierto? Dentro del periodo. Entonces, eso es los problemas que tenemos cuando conversamos de contabilidad. Bien, entonces, acá, ¿no es cierto?, tenemos ejemplos de uso del nivel I3, ¿no es cierto?, de las cuentas. Esto está, ¿no es cierto?, en el manual de cuentas. Y aquí aparece nuevamente esta partida que yo también, ustedes la van a utilizar mucho. Ajuste de primera opción. Entonces, ¿cómo está compuesto el patrimonio? El patrimonio está compuesto por el patrimonio institucional, resultado acumulado, resultados del periodo del ejercicio, ajuste de primera opción. Entonces, su cuenta es la 311.05. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no es cierto?, de cierre de las cuentas de gestión económica a ingresos y gastos patrimoniales. Entonces, y esto es lo que yo les señalo. Cada texto tiene al final su explicación. Y vea usted, bueno, acá esto es bien, es poco explicativo, pero me lleva a la resolución 3. ¿Te fijas? Entonces yo estoy obligado a ir a la resolución 3 y leer. Y las cuentas con índice, que serían esto, aquí, estas dos cuentas, ¿no es cierto?, deben ser registradas al más bajo nivel de desagregación que indica el clasificador presupuestario o el plan de cuentas. Entonces, eso, usar el último nivel. Buenos días, profesor, ¿cómo está? José Antonio. José Antonio. Más despierto que nunca. Oiga, estamos ya en el primer break de los 15 minutos. Ok, nos vemos. Volvemos a las 10:30. Ya que estemos.